Muy bien, jóvenes, muy buenos días, pase bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante para nosotros. Vamos a empezar con historia. El tema se llama El tiempo y la historia. Muy bien, vamos a leer juntos. El pago a la tierra, una tradición andina. En los Andes la gente le rinde el culto a la Pachamama, o Madre Tierra, porque cree que es la diosa de la fertilidad y que les obsequia sus frutos. En agradecimiento, los indígenas le ofrecen un pago u ofrenda. Este pago suele consistir en hojas de coca, planta no trabajada, chicha, vino y guairuros. Es una tradición andina que proviene de tiempos remotos. Se ha transmitido oralmente a través de las costumbres. Muy bien. Más que seguro que ustedes, cuando sus papás han construido la casa, cuando se han comprado un terreno, ¿sí? Han hecho un pago a la tierra. Esa es una costumbre pre-inca, es decir, antes de los incas. ¿En qué consiste? Les cuento un poco. En las culturas pre-incas o incas, la Pachamama era una diosa que nos daba los frutos de su vida para el alimento de nosotros. Por lo tanto, nosotros como humanos debíamos pagarle sus esfuerzos. ¿Sí? ¿Y mediante qué? Mediante un pago a la tierra. Como ustedes ven en la imagen, vemos a un curandero, a un chamán, ¿sí? Que en un manto coloca, que un manto que coloca en la tierra, coloca hojas de coca, coloca plata no trabajada, es decir, plata rústica, un poco de chicha, vino, guairuros, en algunos casos también ponen dulces, pica pica amarilla, y este atado se entierra dentro de la tierra. Es el pago a la tierra. ¿Sí? ¿Has presentado alguna vez la ceremonia de un pago a la tierra? Es bastante probable que sí lo hayas visto. Es bien interesante esta ceremonia. ¿Qué características tiene? Cuéntame. ¿Cómo es un pago a la tierra? ¿Qué sabes tú que yo no sé? Y por último, ¿crees que esta costumbre debe preservarse? ¿Por qué? Luego, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a reconocer que el nacimiento de Cristo es el punto de referencia a partir del cual se cuentan los años en la cultura occidental. Nosotros sabemos que el tiempo se mide o se calcula en el occidente del mundo desde antes de Cristo, es decir, desde antes que naciera Cristo, hasta después de Cristo. Actualmente estamos en el año 2020 después de Cristo. Muy bien. Este tiempo, que ya sabemos que es antes o después de Cristo, está organizado, ¿sí? El tiempo es la sucesión de acontecimientos a los que damos un orden determinado, ¿sí? Como ya les dije, se mide antes o después. Y para ello utilizamos diversas categorías, los días, las semanas, los meses y los años. Cuando son bastantes años, por ejemplo, un periodo de 5 años, es un lustro. Cuando es un periodo de 10 años, es una década. Cuando es un periodo de 100 años, es un siglo. Cuando es un periodo de 1000 años, es un milenio. Muy bien. En nuestro calendario, cuando deseamos referirnos a hechos remotos, tomamos en cuenta la fecha del nacimiento de Cristo como punto de referencia para toda la temporalización en el mundo. En otras culturas, como en la China, se utiliza otra calendarización que es diferente a la de nosotros. Y los judíos, disculpen, también utilizan otra calendarización. Ellos cuentan los años desde que Moisés sale de Egipto. Entonces ya están en el año 3000 más o menos ellos. ¿Sí? Como ustedes pueden ver acá, el tiempo está organizado según los siglos en antes de Cristo o después de Cristo. Por ejemplo, el siglo 3 antes de Cristo va del año 300 al año 201, es decir, va en forma descendente. ¿Por qué? Porque se está acercando al año cero, que es el año de nacimiento de Cristo. El siglo 2
es del año 200 al año 101. El siglo I es del año 100 al año 1. Luego viene el nacimiento de Cristo y a partir de ahí viene el siglo I, que es del año 1 al año 100 después de Cristo. El siglo II, del año 101 al año 200 después de Cristo. El siglo III, del año 201 al año 300. Y el siglo XXI, en el que estamos actualmente, vale del año 2001, perdón, al año 3000. ¿Sí? Perdón, del año 2001 al año 2100. Ahí me he equivocado yo, al 2100. Entonces, estos siglos, para diferenciarlos de los años, los nombramos con números romanos. Fíjense, el siglo I, el siglo II, el siglo III, está en números romanos. Actualmente estamos en el siglo XXI, XXI. Y los años se hacen con números arábigos. ¿Para qué nos sirve estudiar historia? Para tres cosas importantísimas. Primero que nada, para comprender nuestro presente, ya que el pasado está compuesto por hechos o acontecimientos que han contribuido a formar nuestra realidad actual. Es decir, nosotros somos producto de las decisiones que tomamos en el pasado. ¿Sí? Y si queremos comprender a nuestra sociedad, necesitamos saber el origen de estas tradiciones, costumbres y valores. 2. Para reforzar nuestra identidad, porque todos nosotros partimos de una misma raíz histórica. Todos nosotros somos descendientes de la cultura inca, de las culturas pre-incas. Todo eso lo tenemos en común. Por eso nos identifica como peruanos. Y por último, para construir un mejor futuro en común. Nuestro conocimiento del pasado deberá permitirnos proyectarnos hacia el futuro, evitando repetir los errores del pasado. Muy bien, para estudiar el pasado, recurrimos a las fuentes de la historia, que son 4. Ahorita las vamos a desarrollar. Y mientras más fuentes nosotros consultemos, conoceremos mejor nuestra historia. ¿Ya? Sin estas fuentes sería imposible conocer los detalles de nuestra historia. Sin embargo, no todas las fuentes aportan los mismos datos ni ofrecen una misma visión de los acontecimientos. Por ejemplo, si nosotros estudiamos la guerra con Chile desde la visión de un historiador peruano, tenemos una visión de cómo fue esta historia. Pero si estudiamos la guerra con Chile desde la visión de un historiador chileno, la historia sería diferente. Cada uno tiene una concepción diferente de lo mismo que pasó. Ya lo explicaremos eso en clase. ¿Sí? Las fuentes de la historia son 4, como les dije. Las fuentes materiales, escritas, orales y las fuentes gráficas. Las fuentes materiales son todos los instrumentos, todas las construcciones del pasado que nos dan información sobre nuestra historia. Las fuentes escritas son los libros, son los periódicos, son las cartas, todo lo que se escribió en el pasado. Las fuentes orales es todo lo que nuestros antepasados nos han contado de manera oral, ¿sí? Cuando tu abuelito te cuenta cómo ellos se vinieron a vivir a Arequipa desde otro lugar, te está contando tu historia personal con una fuente oral. Y las fuentes gráficas, todo el tallado en cerámicas, todos los dibujos que han hecho nuestros antepasados. Entonces, acá tenemos 3 de estas fuentes, las más importantes. Primero que nada, las fuentes escritas, como ya les dije, son las construcciones y objetos producidos por el hombre. Acá podemos ver el templo del Coricancha en el Cusco y también es el templo de Santo Domingo en el Cusco. Si ustedes se fijan en esta imagen, en la parte inferior tenemos construcción inca, estas piedras negras, del lado derecho de la imagen. Y encima de este templo del Coricancha, los españoles construyeron
el convento de Santo Domingo con la iglesia. Entonces, esta fuente material nos da datos sobre la cultura inca y nuestra conquista española. Luego tenemos las fuentes orales, lo que se cuenta, se narra de manera oral de generación en generación. ¿Ya? Por ejemplo, las fiestas, las leyendas, la comida, ¿sí? ¿Por qué la comida es una fuente oral? Les cuento, ¿no? Nosotros comemos la causa limeña, que es papa apretada con pollito o con atún, ¿sí? Cuenta la historia que esta causa se inventó en la época en la que don José de San Martín llega a Lima para independizarla. ¿Por qué? Porque don José de San Martín necesitaba dinero para pagar esta guerra que estaba teniendo contra los españoles. Entonces las damas limeñas aprietan papas, le ponen pollo desmenuzado, con tomatito, con perejil, lo que ustedes comen, y eso lo venden. Y ese dinero que ellas juntan es para la causa libertaria. Por eso ese plato se llama causa. Miren, qué interesante. Luego tenemos las fuentes escritas, cartas, periódicos, libros, de donde podemos sacar información relevante sobre nuestra historia. Para concluir, estas preguntas ustedes las van a copiar y resolver en su cuaderno. ¿Por qué es importante la historia? ¿Qué fuentes tiene la historia? ¿Por qué se dice que nosotros somos parte de la historia? ¿Qué podemos aportar significativamente a la historia de nuestro país? ¿Por qué es importante querer y valorar nuestros antepasados? ¿Por qué crees que es importante el tema de hoy? ¿Y para qué te sirve lo aprendido? Toda esta información, las respuestas a estas preguntas, tú las puedes conversar con tus papitos o sacar la información de este PowerPoint. ¿Sí? Por último, jóvenes, recuerden, ¿no? Tenemos que querer al Perú y sentirnos orgullosos de su grandeza. Todos somos peruanos y por lo tanto somos orgullosos de serlo. Comprender que somos un solo pueblo, con bastantes diferencias, sí, con bastantes diferencias, pero un solo pueblo. Tenemos que valorar la diversidad cultural de nuestro país. Tenemos que ser buenos ciudadanos respetando nuestro patrimonio cultural, no dañando las fuentes escritas ni monumentales que encontremos. Si tú ves que una persona está con pintura en spray y quiere malograr los muros del convento de San Francisco, de la Catedral de Arequipa, está dañando nuestro patrimonio y hay que denunciarlo. Y en esta pandemia saben que no debemos dejar de lavarnos las manos y debemos quedarnos en casa. Esto es todo por hoy. Muchas gracias, jóvenes. Paz y bien.